Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Mi nombre es Mafe y hoy tenemos un capítulo muy especial porque vinieron nuestros amigos de editorial Nencatacoa. ¿Cierto que sí, Diana? ¿Cierto que sí? Sí, estamos muy emocionadas porque esta es la primera colaboración que vamos a tener y pues esperamos que en el futuro hayan muchísimas. Y solamente como anotación, si mi voz suena un poco rara es porque la gripa está apoderada de mi cuerpo, así que, perdón, perdón cualquier cosa. Esperamos que vaya rápido, ¿ah? Sí, ojalá se vaya muy pronto. Pero ahora, gracias a el poder y la energía y la fuerza y el amor, a el especial, a Álvaro Mutis, a Nencatacoa, estamos aquí y les queremos presentar a Daniel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos más de ti, de la editorial, del proyecto que están realizando. Bueno, primero que todo agradecerles obviamente por habernos invitado a esta pequeña colaboración. Es para nosotros un gusto tener la oportunidad de hablar acerca de literatura en estos formatos. Y pues yo estoy representando el día de hoy a Editorial Nencatacoa. Nosotros somos una pequeña editorial emergente, sí, independiente, que viene haciendo una serie de publicaciones, viene haciendo una serie de convocatorias pues en torno a la literatura alrededor de Colombia, y pues por eso queríamos venir hoy a hablar un poco acerca del nuevo proyecto que estamos sacando. Qué chévere, muchas gracias a ti y a toda la editorial por tenernos en cuenta para hacer esta pequeña colaboración. Estamos muy emocionadas. Pero nos gustaría preguntarte un poco antes de comenzar para conocer mejor a Nencatacoa y a sus colaboradores. Entonces, cuéntanos un poco sobre el catálogo de libros que tienen disponibles en este momento. Bueno, nosotros tenemos en este momento dos publicaciones. La primera publicación fue un recopilatorio de cuentos que se hizo con varios escritores de Bogotá, algunos cuantos escritores de Cali. También hay un cuento de un escritor paraguayo bastante interesante que salió el año pasado, fue el lanzamiento de la editorial. Nosotros pues realmente somos un proyecto muy joven, pero que ha avanzado muy rápido porque tuvimos la oportunidad de tener nuestro segundo lanzamiento este año, que se llama El Funeral, El Banquete de las Moscas. Es una novela corta de humor negro que tuvo pues muy buena aceptación realmente, y con la cual nos ha ido realmente muy bien. Sí, estamos muy agradecidos con la aceptación que ha tenido por parte del público. Y pues recientemente estamos en pos de la publicación de nuestra primera edición de la revista Nencatacoa, la cual tiene como temática el terror y para la cual hicimos una convocatoria tanto para piezas gráficas como piezas literarias, pues que resultó siendo muy interesante realmente. Resultó ser una convocatoria muy fructífera y pues precisamente por ese proyecto es que estamos aquí charlando el día de hoy. Sí, claro, aquí amamos a Mutis y pues nos gustaría saber por qué eligieron el gótico tropical para esta primera edición de la revista. Porque quizás no lo hemos mencionado, pero en este capítulo queremos hablar un poco del concepto de gótico tropical desde la visión de Álvaro Mutis y su novela La mansión de la Araucaima. Entonces, precisamente por eso les preguntamos por qué elegir al gótico tropical como temática de la revista en su primer número de lanzamiento. El gótico tropical nos interesa sobre todo por motivos estéticos y por motivos históricos. ¿A qué me refiero? A que ha sido una especie de subgénero que ha sido trabajada de manera muy interesante en Colombia, ¿sí? Probablemente es una de las mayores creaciones que tenemos desde nuestro cine y de las creaciones de pronto más originales y más estudiadas en el extranjero. Y además porque estéticamente es una forma de adaptar el terror, que es precisamente el tema de la revista, pues a lo que somos nosotros, ¿sí? Es una forma de entender el terror, por decirlo de alguna manera criolla, y nos parece pues supremamente interesante pues ese punto de vista o esa perspectiva desde la cual adaptamos el terror a lo que nosotros somos o a nuestro propio contexto. Ok, maravilloso. Pero pues bueno, ya hablaremos un poquito más de este tema. Por ahora, dinos cuáles son las redes sociales de Nencatacoa, cómo pueden encontrarlos por internet, cómo pueden adquirir sus libros y sobre todo cómo pueden encontrar la revista. Bueno, Editorial Nencatacoa cuenta con
una página en Facebook que la pueden encontrar así, pues, Editorial Nencatacoa. También tenemos en Instagram @editorial_Nencatacoa. Por medio de las redes sociales nos pueden contactar para la adquisición de cualquiera de nuestros libros, y también por medio de las redes sociales están los links para la adquisición de la revista. La revista pues es obviamente virtual, completamente gratis. Los invitamos a que la revisen, tiene piezas muy interesantes, habla también un poco acerca de estas temáticas que estamos discutiendo el día de hoy, y por eso pues los invitamos por supuesto a que las lean. Y también por medio de nuestras redes sociales pueden encontrar próximamente nuestra página web, por la cual también pues van a encontrar nuestra revista digital y muchísimas más sorpresas obviamente que estamos trayendo desde la editorial. Nosotras le pudimos echar un vistazo a la revista y a las piezas gráficas que están preparando, y la verdad todo se ve espectacular. Leí un par de cuentos y están muy buenos. O sea, en serio, la revista va con toda. No, y hay unas ilustraciones, una cosa loca. Sí. Si no vieron Mouse, sabrán que nosotras aquí somos muy amantes de la ilustración, así que de verdad están con unas piezas gráficas preciosas y muy acordes al tema del gótico tropical y del terror en este ambiente más americano y menos europeo, ¿no? Así que vayan a revisar todo. Bueno, ahora sí comencemos con el meollo del asunto y vayamos a ver cómo es este gótico tropical muticiano y precisamente cómo es que desarrolla este, digamos, nuevo género con La mansión de la Araucaima, relato gótico de Tierra Caliente. Mutis siempre fue un hombre muy social, o sea, él siempre hablaba con todo el mundo, personalidades de las artes, y en esas, cuando estaba por allá en México, se encontró con el cineasta Luis Buñuel, y se dice, las malas lenguas, no mentiras, pero la anécdota dice que Buñuel le dijo a Mutis que era imposible escribir una novela gótica en la Tierra Caliente, y Mutis, pues como él siempre muy genial, aceptó el reto, y así hace esta novela. Pero ellos sí eran bien cercanos. De pronto esta anécdota quizás es más fantasía que realidad, quién sabe, pero ellos sí eran muy cercanos. Y hay una entrevista en la que Mutis cuenta que tenía una carta que se supone tenía que entregársela a Luis Buñuel y él nunca se la entregó, y mucho tiempo después de que ya se hubieran conocido y estuvieran hablando le entregó la carta, y la carta le pedía a Buñuel que se hiciera cargo de Mutis y lo cuidara como un hijo. Entonces sí eran bien cercanos. Bien amigos. No es muy descabellado pensar que sea real esa anécdota. Uh-huh. Y pues después de que la novela ya se publicó y todo, Buñuel siempre quiso llevarla al cine, pero pues nunca lo logró. Quien finalmente llevaría al cine esta novela corta sería Carlos Mayolo, integrante del denominado grupo de Cali, sí, famosísimos por esta etapa en la que Cali se llegó a denominar Caliwood, en la cual pues precisamente para 1986 hace una adaptación bastante interesante de la novela. También es curioso pensar de esto que ustedes plantean de la anécdota, pensar que Buñuel también había intentado adaptar una historia que es conocida como parte del canon gótico al cine, ¿sí? Se trata precisamente de Cumbres Borrascosas, la cual él intentó grabar una pequeña versión de Cumbres Borrascosas en México. No recuerdo ahorita el nombre de esta película, no se llamaba precisamente Cumbres Borrascosas, se llamaba Abismos de Pasión, y en 1954 le había intentado hacer esta adaptación de Cumbres Borrascosas en México, y pues creo que si precisamente él le presenta este reto a Mutis es porque no había quedado muy satisfecho con su propio trabajo respecto a la adaptación de elementos góticos a la Tierra Caliente. Entonces es bien interesante mirar lo que implicaba este reto realmente. Ay, pues algo interesante con eso, porque pues Mayolo sí hizo varias películas para lograr su objetivo con este género. Fue que a Mutis no le gustó mucho la película, pero pues ya hablaremos de la película y nosotros todos, nuestra opinión acerca de ella. Sí, todo el tema de cómo en este Caliwood empiezan a intentar crear estas películas de terror un poco por la línea de la serie B, estas películas digamos un poco de bajo presupuesto y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Por ahora pensemos un poco en el tema de qué es el gótico, porque sí, estamos acá hablando del gótico tropical aquí, gótico tropical allá, pero ¿cómo así que gótico tropical? Si hay un gótico tropical es porque hay primero un gótico canónico que no era tropical. ¿Qué es las características que encontramos en ese género inicialmente literario, no? En este caso, para toda la parte crítica y
e histórica, nos basamos en un libro que se llama Selva de Fantasmas, el gótico en la literatura y el cine latinoamericanos, de Gabriel Eliac, no sé cómo se dice, Eliac Rodríguez. Gabriel Eliac Rodríguez. De todas formas, nosotras siempre les dejamos la bibliografía por si acaso estamos pronunciando mal el nombre y les interesa buscar el texto. Sobre todo que el estudio que hace este hombre sobre el gótico en la literatura y el cine latinoamericano es una cosa brutal, o sea, está todo. El man hace toda una línea histórica, desde cuando se empiezan a ver como las primeras referencias al gótico en la literatura latinoamericana, desde Rubén Darío hasta, bueno, todo. También le da una importancia a Quiroga, que ya hablamos de él. Y bueno, el estudio es excelente para la gente que está interesadísima en este libro. Y pues es de la editorial Javeriana. Si ustedes le piden permiso a la universidad, lo pueden descargar gratis como PDF. Pero bueno, ya volviendo otra vez a lo que es el gótico, pues se habla mucho de cómo el gótico empieza a barrer como estos límites tan definidos que se tenían antes, ¿no? Recordemos de pronto las epopeyas o los textos de originales, que muchas veces pues se sabe como quién es el bueno, quién es el malo, siempre se habla como de la alta sociedad, ¿cierto? Nunca se habla como de el pueblo, el campesino, etcétera. Entonces siempre es a tratar esta cosa de la desfamiliarización, extrañar a la persona, ver de nuevo el objeto o la cosa que se está tratando. Sí, es como tomar estos elementos que ya estaban canónicos en la literatura y ponerlos en otros contextos u otros espacios que generen como un extrañamiento para el lector. Exacto. Pero sobre todo, o por lo menos el aspecto que a mí me parece más llamativo del gótico, es precisamente esa especie de trasfondo antropológico, de intentar entender un poco la naturaleza humana, un poco de qué es lo moralmente correcto, como poner en duda esos valores éticos. Claro, eso también es súper importante. Creo que eso es uno de los aspectos más interesantes del gótico. Y sobre todo si tenemos en cuenta que el gótico nace sobre todo como una reacción al orden establecido de esa ilustración y de esa modernidad que pretendía pues hallar al hombre únicamente tras la faz de la razón. Entonces precisamente el indagar en otros aspectos que no están directamente relacionados con ese orden, con esa calma, con esa armonía o ese equilibrio que se buscaba en la ilustración o que pretendía la edad moderna, hacen también que sea más interesante ese cuestionamiento por lo ético que desde lo gótico se plantea. Recordemos que este movimiento empieza en Inglaterra en el siglo XVIII y al siglo XIX como su momento histórico, por decirlo así, pero pues después de esto claramente uno se da cuenta que el gótico es algo que se ha transformado y que sigue muy presente hoy en día, o sea, solo, no sé, ahorita Halloween, Drácula, Frankenstein, zombies, todo eso viene de allá y siempre se ha transformado a los distintos lugares a los que llega. No solo se quedó en Inglaterra, sino también fue a Estados Unidos y ahora acá. Y no sabemos también cómo de pronto lo tomó Asia. No sé si eso sea posible. No lo había pensado. Puede ser, porque estos son arquetipos que hoy ya están muy globalizados y precisamente el vampiro, el zombie, el Frankenstein, todas estas criaturas son arquetipos típicos de la literatura gótica que hoy no los pensamos en clave de literatura gótica, hoy los pensamos en clave de película de terror, en clave de narrativas de horror. Esos arquetipos y todos estos como puntos claves para entender lo gótico es lo que se toma para pasarlo a otros contextos, llámese Estados Unidos o aquí precisamente con la tropicalización de lo gótico. Sí, iba a comentar que también pues el gótico tiene precisamente esa característica de que toma muchísimo del folclore de los pueblos, de la historia popular, de todo eso que digamos se ha transmitido también de manera oral y por eso también surgen algunos de estos arquetipos como son Drácula, como es Frankenstein, etcétera. Entonces también eso se presta mucho para la adaptación en otras poblaciones, ¿sí? Que otros pueblos lo adapten precisamente a su folclore es bastante natural teniendo esa característica en cuenta. Todos estos arquetipos por lo general van hacia una crítica a la sociedad burguesa del lugar, o sea, a los que más tienen dinero o a lo que se podría denominar clase alta, y también a lo que esa población le tiene miedo y también a lo que es considerado como bárbaro
en un sentido de que no tiene cultura o está así como en la oscuridad y no tiene valores y no tiene ética ni moral y sí, como ejemplificar todo esto dependiendo del lugar donde está. Sí, siempre está atravesado por estas ideas de moralismos. Otra particularidad de lo gótico que también comienza como esto es la importancia del juego, el juego con lector, que antes aquí es como cuando se empieza a tener en cuenta el lector, antes pues no se tenía en cuenta. Entonces, ambigüedad de las situaciones, los personajes, qué se le dice al lector, qué no se le dicen como algunas pisticas. Entonces, pues aquí empieza toda esta cosa de que el lector también se meta en el cuento, literal, y haga parte de la sorpresa final. También es la movilidad entre los espacios y tiempos, ¿no? Entonces, como en una casa embrujada, puede que uno sienta que se para el tiempo o que uno recuerde una cosa así que pasó hace siglos, historias de hace siglos. Eso es muy interesante en la medida que el gótico juega o sea, impone la psicología como parte de lo que significa el terror, ¿sí? Si la intención precisamente es que haya una sensación de este tipo, pues juega con todos esos elementos a su favor para dar esa sensación y para que el lector precisamente se incluya completamente en el texto, ¿sí? Por eso también tienen, digamos, un toque de sentimentalismo en algunos de esos libros, sí, bastante fuerte, porque juega con todas esas tendencias para que el lector se sumerja, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es re loco porque algo que me llamó muchísimo la atención de este texto que les decimos de El Valle de Fantasmas es que el autor muestra cómo Freud se basó en toda la literatura gótica para hacer su vaina del psicoanálisis. O sea, es una cosa re loca y genial. Obviamente había cositas que yo no entendía porque eso no, todavía no soy ducha en el tema, pero genial. Precisamente el siglo XIX es muy rico en literatura psicológica realmente, y el gótico pues no podía ser ajeno a esa tendencia tan marcada del siglo XIX de tipo Dostoyevsky, tipo Stendhal también, pues, ejemplos grandes de cómo la psicología estaba ya en la literatura bastante sumergida y cómo eso cambió la manera en que el lector se relacionaba con el texto, ¿no? Ahora que tenemos un poquito más claros los elementos del gótico y cómo este género literario se ha construido desde Londres hasta el otro lado del charco, veamos cómo fue que hizo Mutis en la mansión de la Araucaima para tropicalizar lo gótico y qué elementos son lo que él está tomando y transformando, porque no se trata solo de contar una historia de terror o una historia de thriller psicológico en medio de la selva. Eso va mucho más allá, no es algo tan sencillo como simplemente cambiar un arquetipo de lugar y ya. Claro, y es que aquí está la vaina, o sea, obviamente Buñuel es español, para los que no saben. Entonces, claro, él pues viene de Europa. Me imagino, es imposible no tener esta idea de que el trópico es el paraíso, ¿no? Y es precisamente Mutis pelea con eso, que el trópico no es un paraíso, es una vaina viva que se come todo, que no, no importa qué pase ni dónde estés, la naturaleza siempre va a llegar y se va a ver el paso del tiempo. Es imposible no hacerlo. Y claro, entonces, ¿qué hace Mutis? Quita el ensueño de este europeo de qué es y pone lo que realmente es. Sobre todo que uno cuando piensa en el gótico, que es un lugar frío, solo, silencioso, oscuro, y pues cuando uno piensa en el trópico, pues no, no, claramente no es lo que vemos. Por lo menos frío no es. Exacto, sino es calor, humedad, pero eso es lo que siempre va a Mutis, que sea calor, esa humedad, los árboles, los insectos, todo eso lleva también a pues algo totalmente distinto a lo que por lo general nos muestran del paraíso, ¿no? Exacto, también son esos espacios abrumadores en un sentido muy diferente a cómo se sienten de abrumadores esos castillos góticos grandísimos en donde se esconde cualquier terror. En las selvas que están de este gótico tropical es lo mismo, o sea, también en cualquier esquina de esa mansión de la Araucaima precisamente, tú te puedes encontrar casi que cualquier situación. La misma mansión es muy grande y abrumadora. Una cosa que es muy importante para Mutis es entender que para él lo gótico va más allá de la geografía o los paisajes. Para él es una especie de antropología del mal. Y eso mismo es lo que pasa con la mansión de la Araucaima. Esta mansión es una
personificación del mal en sí mismo. La verdadera protagonista de la novela no es Ángela, no es Machiche, no es Don Gracie, es la mansión. Y la mansión es la que es este espacio gótico y abrumador, es una casona. Y en ese mismo sentido se comporta de la misma manera en la que funcionan los castillos góticos para Drácula, para Frankenstein, sin el Frankenstein. La mansión es el Frankenstein, la mansión es el Drácula. Sí, y bueno, tú lo hablas desde un aspecto, digamos, ético, como él comprende, o digamos hasta antropológico, como el mal mismo es lo que representa lo gótico, pero él también asume el reto desde el punto de vista estético y reemplaza de cierta manera algunos elementos de ellos por elementos que son del trópico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya no es el castillo, sino estamos hablando de una hacienda, de una finca, que es precisamente la mansión. Y así como el gótico tiene un tono muy medieval, como siempre aspirando al pasado, esa tendencia a idealizar el pasado y a ver como algo oscuro también en el pasado, esta vez pues no es un fondo medieval o de un castillo, porque no, pues esa no es nuestra realidad, sino que también lo reemplaza por un fondo medianamente colonial, ¿sí? Hay insinuaciones de colonialismo a través de, por ejemplo, de quién es el trabajador y la manera en que tratan precisamente a este trabajador. Entonces él reemplaza esos elementos estéticos de una manera pues bastante precisa para lo que se quiere o el efecto que quiere dar precisamente este elemento en el gótico como tal. Y precisamente lo que mencionábamos del gótico era la crítica a lo burgués, y siento que podría ser un poco más evidente en la película, pero está presente tanto en la película como en la novela de Mutis, y es esa como crítica hacia Don Gracie, que es como el patrono de todos ellos, porque todos ellos trabajan para Don Gracie, pero Don Gracie, digamos que en cierta medida pues está muy acomodado. Él da las órdenes y lo que sea, pero no hace nada. Y hay una crítica a cómo él en cierta forma tiene una especie de figura quizás vampírica, en cómo les está chupando la vida, pero en realidad quien les chupa la vida a todos los integrantes de la casa es la casa. O sea, la mansión se los está comiendo vivos entre ellos y en sus dinámicas, ¿no? O sea, siento que esa crítica a lo burgués es más evidente en la película, pero está presente en ambas, y aún así lo vampírico es más evidente en el texto de Mutis que en la película. Claro, y es que, o sea, ahí sí Mutis la hizo re genial, porque el man lo que hace en la casa es un microcosmos de la sociedad colombiana. Entonces, Don Gracie, pues es este man burgués, que nadie sabe cómo se hizo rico, dice que hicieron ahí un montón de papeleos raros y terminó con la casa. Tiene estos gustos extravagantes. Ay, pues no sé, algo que leí en el texto que les decía, en el de Fantasmas en la Selva, o sea, el man hace una lectura, me pareció excelente. O sea, es que se nota que sabe demasiado del gótico. Entonces él muestra cómo cada personaje es relacionado a un personaje de la tradición gótica. Entonces, como decías ahorita, Don Gracie es un vampiro. Entonces, que es este burgués decadente, que está solito, que se hace los baños a la romana y tiene una sexualidad indefinida. Digamos, yo no sabía eso de los vampiros, que los vampiros tienen una sexualidad indefinida, que me pareció re interesante. Cristóbal es como un Frankenstein, porque ahí él muestra que Mutis lo define como alguien que no hablaba bien y se movía como raro. Que la Machiche es un personaje muy ambiguo, porque funciona como madre y como puta al mismo tiempo. Entonces es como un homenaje y una crítica a las heroínas góticas. Todo esto yo lo estoy diciendo como el man lo dice, porque de nuevo yo no sabía nada del gótico. Yo hoy aprendí un montón, ahora estoy como re emocionada con el gótico. Pero les estoy contando la lectura de Gabriel. El fraile es el cristianismo, y pues de nuevo ahí está la crítica al cristianismo, o sea, esta gente que no dice nada, pero lo interesante es que él es el que tiene el arma y es el primero en acostarse con Ángela. Coincidencia, no lo creo. ¿Ah? También iba a decir eso, precisamente iba a decir eso, que el fraile es como toda esta crítica a lo moralmente correcto, porque al final cuando Ángela está buscando apoyo y ayuda, ella va a buscar al fraile. Exacto. Y él no le abre la puerta. Si él le hubiera abierto la puerta, ella no se habría suicidado. Pero él decide darle la espalda, siendo él el fraile, siendo él quien se supone debe escuchar a las almas en pena, ¿no? Bueno, sigo con mi lista.
Camilo es el poeta romántico, es un héroe frustrado, esto tampoco lo sabía, que el gótico tiene, o sea, el héroe, el que se supone sería el bueno, entre comillas, siempre es alguien que nunca le sale nada, nunca le sale nada bien, lo que quiere hacer como que la logra de pronto, pero como que no quería, y bueno, el guardián pues es la fuerza y la autoridad, que es una figura pues reclave aquí en Colombia, ¿cierto? Los militares. Y Ángela, pues es este objeto extraño que daña todo el equilibrio que había en la casa. Y es el que comienza el juego del que hablábamos que tiene el gótico. Que aquí empieza el lavado de cabeza psicológico que le hacen a esta pobre muchacha. Y también algo que a mí me parece muy interesante a la hora de pensar el gótico tropical es pensar en que Latinoamérica es indudablemente un proceso de movilización de elementos culturales desde la colonización, o sea, desde el momento en que empieza el proceso de colonización comienza también un proceso de movilización cultural, digamos forzada, evidentemente, porque pues la conquista no fue como de favores, ¿cierto? De por favor y gracias. Sí, no, pero pues no se podía evadir el intercambio cultural y ese intercambio cultural es constante. La cosa es que Latinoamérica es consciente de la colonización en algún punto y llegados a ese punto se comienza a hacer de manera consciente esta mezcla cultural y eso permite que se generen movimientos artísticos y políticos como el movimiento de la antropofagia, el calibanismo, no canibalismo, calibanismo, la transculturización, la heterogeneidad. Todos estos conceptos nacen precisamente de esa idea, o sea, todos estos discursos teóricos, políticos, sociales, culturales, artísticos, nacen del hecho de que Latinoamérica es un espacio de mezcla cultural, entonces quizás suena un poco exótico y extravagante pensar en el gótico tropical, pero no lo es tanto porque Latinoamérica se nutre tanto de esos, digamos, construcciones culturales europeas como de este lado, de estos paisajes, de estos espacios, de estas realidades. Entonces que Mutis haga esto parece como muy loco, pero no lo es y tiene muchísimo sentido y la forma en la que Mutis logra articularlo con la realidad colombiana, como dice Diana, construyendo un microcosmos de Colombia en la mansión de la Araucaima tiene todo el sentido, porque es que ¿cómo es que no vamos a hacer películas de terror o historias de horror cuando ¿dónde se ha vivido más horrores? O sea... tantos años en guerra, horrores es los que tenemos para contar y eso es lo que pasa en la mansión de la Araucaima, es ver cómo ese microcosmos se desploma por un elemento que rompe el equilibrio, pero que además es un equilibrio pues macabro, o sea, todas estas personas están básicamente encerradas en esa casa porque prácticamente ninguno está por su voluntad, pero tampoco están a la fuerza, o sea, están como resignados, simplemente están allí porque pues les corresponde, ¿no? O sea, es un poco el tema del desesperanzado, pero eso ya espacio para otro momento, ¿no? Guiño, guiño. Ah. Me parece interesante la película y yo creo que eso es parte, bueno, no sé, eso es su especulación de los motivos por los cuales no le gusta tanto a Mutis, como cambian un poquito el papel de Ángela, ¿sí? Porque en el libro ella inclusive es medianamente virginal, ¿sí? En cambio en la película es más bien ambigua, ¿sí? En algunos momentos es exhibicionista, en algunos momentos ¿En serio? Oh. Es boyerista, ¿sí? Inclusive o sea, se pretende pues mostrarle inclusive como medianamente zoófila, no sé cómo, qué pretende Mayolo, pues obviamente esta gente de Caliwood y el grupo de Cali era bastante loca, y yo creo que también eso es un poco lo que no le gusta a Mutis, porque tal vez él siente que eso daña un poco el equilibrio que él pretende darle a su obra. Entonces eso me parece bastante interesante en cuanto a la contraposición entre película y novela. Yo me vi la película, me leí el libro y debo decir que me gustó más el libro que la película, siendo completamente honesta. No que la película sea mala, entiendo que es una película estilo serie B y estilo serie B de los 80s, o sea, no es una película estilo serie B hoy, porque para quien no sepa qué es una película serie B, es películas tipo Sharknado, o sea, eso es serie B, son como estas películas de bajo presupuesto con ideas loquísimas, es eso. Pero pues esta es una de los 80s, colombiana, de un gótico tropical, una cosa loquísima. Entonces entiendo que obviamente se ajustaba a otras realidades. Entonces, como a mí casi no me gustó, y yo dije, esto no se queda así, yo me puse a investigar. Así soluciono mis problemas en la vida. Cuando algo no me gusta, investigo como loca.
Entonces encontré un video que me llamó muchísimo la atención que se llama Apreciación cinematográfica, los movimientos rebeldes en el cine gótico tropical. Está en YouTube, pueden verlo, ahí exploran muchísimo el género del gótico tropical y todo este cine del Caliwood en Colombia y cómo se da todo este movimiento. Y viendo eso entendí muchas cosas de la película y le rescato a la película el hecho de que entiendo perfectamente que un director es tan creador de universos como un escritor. ¿En qué sentido? En que el director está poniendo una visión, él decide cómo va la cámara, él decide cómo van los personajes, él decide muchas cosas sobre la película, él construye un universo, él construye una narrativa. ¿Qué pasa? Me gusta más la narrativa de Mutis que la narrativa de Mayolo, ¿sí? Pero pues Mayolo también le da una visión pues muy interesante y sobre todo conserva lo más importante, por lo menos desde mi opinión, del libro, y es conservar la idea de la mansión como la encarnación del mal. La historia es sobre la mansión y algo que Mayolo dice es que él sentía que no podía construir la historia poniendo como protagonista la mansión porque las personas no se identifican con un objeto, las personas se identifican con personajes. Entonces él contó la historia de la mansión de una manera abstracta a través de sus personajes, lo cual siento que es más fácil de lograr en texto, que es lo que hizo Mutis y lo logró, que en película. Y pues hay algunos cambios que él hace. Sí, pues bueno, igual, pues sí, o sea, igual cuando uno adapta algo, igual pues lo hace a su manera, ¿no? Uno no lo va a hacer pues tal cual. Pues no sé, o sea, a mí lo que me pasó con la película fue que a mí no me gustó nada la película, o sea, yo me sentí ofendida, debo decir, porque, o sea, primero, el personaje del soldado es terrible, o sea, esa es la vaina más mala del universo, sobre todo que yo hice mi trabajo sobre los soldados, precisamente en Mutis, entonces pues yo tenía como reclaro cómo es para Mutis un soldado, ¿sí? O sea, él es uno de los perfectos desesperanzados y este soldado que pone Mayolo pues es re chismoso, le importa lo que dice, no sé qué, yo soy como pues, claramente así, no es un soldado en Mutis. E igual la machiche, o sea, es que, o sea, yo sentía que en la película todos como que igual les interesaba qué pasaba en la casa, que no sé qué, y una de las características de un desesperanzado es precisamente que dejan pasar la vida, que ven qué sucede y aprovechan los momentos que tengan por ahí, pero yo no sentía eso en la película, entonces yo estaba como, ¿qué es esto? Sí, es que en el libro uno tiene como esa sensación de que están ahí por obligación, están como súper resignados, como que les tocó quedarse en esa casa porque el avión se explotó cuando se iba a ir y pues, ¿qué se puede hacer? Ser un piloto sin avión y quedarse. En la película no se logran, no se entiende por qué están ahí, ¿sí? O sea, da más una sensación de extrañeza, ¿sí? De como si estuviera sucediendo algo que no se comprende, algo por detrás, pero realmente no aporta lo que obviamente Mutis sí nos da a entender con el texto. Exactamente. Pero entonces lo chistoso de todo esto es que, y el texto, ¿cierto? Que yo les he comentado 80 veces, y el man hace severa lectura de la película. O sea, yo estaba como, ¿qué? Como no vi antes. Diana hizo lo mismo que yo, esto no me gustó, yo necesito informarme. Literal. Y el man es como, es que Mayolo hace esto y esto y esto, porque en el gótico hacen esto y esto, y yo como, pues claro, pues ya todo tiene sentido. Pero entonces, por igual que la lectura de la película sea mejor que la película, pues algo falló, algo está mal ahí. Pero bueno, una de las cosas que este hombre Gabriel habla en su lectura de la película es sobre el papel del espectador como mirón, que eso fue como, qué cosa más loca. Entonces, él habla de cómo todo el tiempo Mayolo nos va haciendo partícipes de lo que le pasa a Ángela, porque nosotros somos mirones que solo ven lo que está pasando y no hacen nada. Y es que en un momento, Don Gracie, cuando empiezan a jugar a las escondidas, Don Gracie dice, ahora juguemos al escondite inglés. Todos se esconden y nadie busca. Y ahí lo dice señalándonos a nosotros, o sea, él rompe la cuarta pared y nos dice, y nadie busca. Y entonces ahí es cuando empieza así, todos desaparecen, todo pasa, Ángela se suicida. Y al final, Don Gracie dice, siempre acaban por hacer lo que ustedes quieren. Lo que digo yo no se tiene en cuenta. Esta vez la culpa es de todos. Hay que hacerla desaparecer. Entonces, claro, no se está increpando. Ustedes han estado acá sentados todo el tiempo. Y con Ángela también todo el tiempo es mirándola. Pues de hecho eso a mí me parece un logro de Mayolo, y es que la película es supremamente voyerista, ¿sí? O sea, todas las imágenes dan la sensación de que
se está espiando en algún momento la situación, a pesar de que se Exacto, hagan afuera, se hagan exactamente. dentro de una habitación, de que lo haga un personaje, de que el que lo haga sea el público, siempre se da la sensación de voyerismo, ¿sí? La misma Ángela es supremamente voyerista en la película, y eso pues eso sí es un logro de Mayolo. Y es que Mayolo pensaba, digamos, el cine como una puerta a las verdades ocultas. O sea, algo que él decía era que cuando uno sueña, uno a veces sueña con cosas que no son moralmente correctas, pero uno no puede evitarlo. Y que eso era el camino a las verdades ocultas del mundo. Y que ese era el tipo de cine que a él le gustaría explorar. Y yo creo que esa es la razón por la que él hace un cine tan boyerista. Y siento que todo su cine es así. O sea, creo que una de las características del cine de Mayolo es precisamente el boyerismo. Porque otra de las películas que él tiene es Carne de tu carne. Y en esta película hay escenas que son muy boyeristas. Por ejemplo, hay una escena en la que la protagonista, que también se llama Ángela, se está cambiando la ropa y la forma en la que ponen la cámara es sumamente boyerista porque ella lo hace con mucho pudor, pero al mismo tiempo la cámara está como escondiéndola y viéndola de igual forma. Entonces es muy muy boyerista y él tiene un documental que es una crítica al documental y a la visión del documentalista, que es sobre la pornomiseria, y ese documental es sumamente boyerista porque lo que hace es criticar el papel del documental, que se aprovecha de situaciones pues de pornomiseria para sacar un producto al mercado, al sacar un documental. Y todo en la película es boyerista porque pues lo que está haciendo es decir, nosotros nos paramos acá y miramos y miramos y miramos y miramos, pero no hacemos nada, solo estamos viendo. Ese documental me parece muy muy interesante. Este tema del barbarismo, porque ese barbarismo está como encarnado en el personaje de Cristóbal, que él es de Haití y hace santería. Sí. Y todos lo ven como si fuera súper bárbaro y el fraile especialmente no se siente como del todo cómodo, y también porque él es la pasión. O sea, los libros de Mutis, y yo digo en los libros porque siento que en la poesía también hay como una especie de aura erótica, no sé cómo explicarlo. O sea, Sí, todo resto. se siente muy erótico y precisamente Cristóbal es ese personaje que se siente absurdamente erótico y todo lo que él hace tiene que ver con sexo. La Machiche, Ángela, de hecho su llegada a la casa porque insinúan que hay una relación homoerótica entre Cristóbal y Don Graci. Aunque obviamente la película Mayolo sí le da ese carácter sexual a todos los personajes. Y es que es re importante, porque esa es otra cosa de la moral colombiana. Pues no sé, a mí me parece que es una recrítica a la sociedad colombiana, porque acá es como, ay, se están besando, auxilio. Entonces, como, déjenme ser felices, libertad sexual, bebé. Sí, digamos, los baños de Don Graci son rarísimos porque son como en grupo y él escoge con quién bañarse y él se baña en leche. O sea, es como toda una fantasía erótica rarísima. O sea, todo es muy, muy erótico y la relación que se construye entre la Machiche y Ángela pues es evidentemente erótica. De hecho, siento que es mucho más erótica en el libro que en la película. Siento que en la película disimularon. Claro, y eso es la que la vuelve pues mal, porque es como esto es lo que me faltaba, lo que necesitaba. Ah, pues ya no quiero, Tommy. Ah, ya no tengo nada de sentido en la vida. Ángela se siente completa con Machiche y ella no la quiere, solo la está usando. Pero no le importa, es que esa es la cuestión. Los personajes en el libro no les importa nada, o sea, todo lo hacen por una especie de inercia, guiados por el mal que encarna la casa. En cambio, en la película tienen voluntad y deseo. Ujú, exacto. Son dos visiones de la encarnación del mal, pero ambas suceden en el mismo espacio y en la misma historia de maneras muy diferentes. Algo que le rescato a la película, a pesar de que no me ha gustado, es que todo el tiempo dejan los sonidos de los insectos y la naturaleza afuera. O sea, todo el tiempo uno lo está escuchando y eso es algo que, pues, si tú vas a tierra caliente, o sea, lo vas a escuchar. Entonces eso me pareció pues un toque muy, muy genial. Y en contraposición a la novela, Mutis, pues en vez de usar sonidos, usaba olores, que eso me pareció una cosa re loca, pero entonces siempre lo relacionaba con colores frutales
o con el, o sea, sí, siempre eran olores y siempre nos llevaba como a lo que iba a suceder, como que en vez de usar sonidos, que de pronto también es lo que relacionamos con las películas de miedo, como que algo se mueve y no sé qué, pero pues acá todo siempre suena, entonces pues no tiene mucho sentido. En cambio los olores sí son algo como que sí pueden estar cambiando todo el tiempo, y las frutas, la naturaleza, el barro, todo. Entonces me pareció muy chévere por parte de Mutis que usara los olores y por parte de Mayolo que siempre dejara ese sonido de fondo de la naturaleza viviente del trópico. Cuando yo estaba leyendo La mansión de la Araucaima, la relacioné muchísimo con la mansión de Bly Manor. Ay, sí, oye, no me había dado cuenta. O sea, siento que El gótico, bebé, el gótico. que son como narraciones muy góticas y la mansión es esta encarnación del mal y la forma en la que presenta a los personajes, la narrativa es muy parecida a esta, o sea, no en el sentido de que tenga una historia parecida, sino la forma de narrar, la forma de presentar la historia a los personajes y a la casa, es muy parecida a la estructura. De pronto Mayolo sí debió arriesgarse a hacer de la mansión su protagonista, a Bly Manor le funcionó. Véanla, está en Netflix. Sí. Pero bueno, ya para cerrar, y me gustaría preguntarles cómo concluyen ustedes, cuál es su conclusión al final de ver el gótico tropical a través de Mutis y a través de la película y a través de Europa hasta los rincones de la selva colombiana. Mi conclusión es que el gótico ha marcado el terror pues como de manera fundamental y la manera en que entendemos el terror, tanto así que pues realmente hemos buscado precisamente hacer este tipo de adaptaciones porque los elementos que nos presentó originalmente la literatura gótica sí son elementos que tocan dentro de nosotros lo que implica el miedo y todo lo que el miedo significa para cada uno de nosotros, tanto como lectores o como escritores. Bueno, Diana, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que no vean la película, no mentiras. La maldad no vive en la casa de la Araucaima, vive en Diana. Ay, no. Mi conclusión es que el libro es una cosa genial, o sea, van a amar a Mutis, es súper chévere. Y pues está situado aquí en Colombia, que muchas veces no leemos cosas colombianas. Y que lean el libro que les mencioné 80,000 veces, porque es un estudio demasiado completo. Y después sí vean la película para entenderla. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el capítulo de la próxima semana. Esta vez no hay pista, pero queremos que sigan muy pendientes de la editorial Nencatacoa, así que recuerden ir a... En Facebook nos encuentran como Editorial Nencatacoa y en Instagram como @editorial_Nencatacoa. También estén pendientes del lanzamiento de la página web porque vamos a tener muchísimas cosas por ahí. No olviden dejar sus comentarios, los estaremos leyendo. También recuerden que pueden encontrarnos como @tazadetinta, _podcast en Instagram y Facebook y como @tazadetinta en Twitter, TikTok y YouTube. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden las reglas para adentrarse en la mansión de la Araucaima. Si entras en esta casa, no salgas. Si sales de esta casa, no vuelvas. Si pasas por esta casa, no pienses. Si moras en esta casa, no plantes plegarias. Recuerden que esto fue Taza de Tinta en colaboración con la editorial Nencatacoa. La novela de la discusión fue La mansión de Araucaima de Álvaro Mutis. Escucharon a sus podcasters favoritas, Mafe Escobar, Diana Ardila y hoy estuvieron conmigo Daniel Rodríguez. El guión fue realizado por todos los mismos, la edición fue realizada por Mafe Escobar y la musicalización fue posible gracias a Jason Show. Gracias y sin nada más que agregar, hasta luego.